Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y vamos con este video especial. Tenemos nuevamente invitado al doctor Carlos Pairetti de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Gianni Bátimo. Y para quienes ingresaron a este video directamente, les aviso y les comento que con Carlos ya hemos grabado un video sobre Gianni Bátimo, haciendo un recorrido general sobre toda la propuesta filosófica de Bátimo, así que después de ver este video ya pueden ir al otro link. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho, estoy muy contento de que estés acá de nuevo en el canal de Filosofía en Marcha y bueno, darte la bienvenida y abrirte este espacio para que puedas contarnos un poco más. Ya hiciste todo este recorrido general en el video anterior sobre la filosofía de Bátimo. Muy interesante y bueno, ahora queremos saber un poco más, profundizar un poco sobre quizás alguno de los periodos de Bátimo. Em, y bueno, a medida que vos nos vayas contando, yo ir preguntándote alguna cuestión de interés y demás. Y bueno, después si alguien deja alguna pregunta o algo, yo te la acerco para que también la podamos compartir. Perfecto. Bien, lo que yo te decía en el anterior video, que había prometido trabajar algunos periodos del pensamiento de Bátimo, para ser precisos, esta división de Gianni Bátimo 1, Gianni Bátimo 2A y Gianni Bátimo 2B la realiza el pensador Giovanni Giorgio, un intérprete muy interesante de Bátimo. Eh, entonces, en este caso particular, nos vamos a detener en Gianni Bátimo 1. Es un periodo de reflexión de Bátimo que va más o menos, grosso modo, del año 1961 a 1975, la primera mitad de los años 70. En rigor, esta etapa se caracteriza por un estudio que Bátimo va desarrollando de autores de la Escuela de Frankfurt, del marxismo heterodoxo y del existencialismo. Específicamente, muchos de los artículos Las aventuras de la diferencia, que es un interesante libro de Bátimo, eh, hasta esa etapa más o menos llega el desarrollo de Gianni Bátimo I, hasta los primeros artículos de este libro, Las aventuras de la diferencia. Entonces, toda esta primera etapa está, de alguna manera u otra, contaminada por elementos del marxismo heterodoxo y el existencialismo, fundamentalmente de Kierkegaard y de Heidegger, sobre todo el Heidegger de Ser y Tiempo, por supuesto, ¿no? Bien, para comenzar, Giovanni Giorgio nos cuenta específicamente que el primer libro de Bátimo que podemos contar como pensamiento de él, o mejor dicho, como un estudio que después va perfilando el propio pensamiento, voy a leer algunas de las obras de este periodo rápidamente. Por ejemplo, en el año 61, la tesis de licenciatura de Bátimo es el concepto de acción en Aristóteles. Después le sigue Disculpame, Carlos. ser y... Sí, Esa obra es la que está dirigida por Pareyson. sí, esa obra está dirigida por Luigi Pareison. Es una obra muy, muy interesante, que de alguna manera u otra, si bien todavía no perfila el pensamiento personal de Bátimo, pero sí ya encuentra ahí en germen mucho de lo que va a desarrollar al futuro él, ¿no? Luego le sigue Ser, Historia y Lenguaje, en Heidegger, que es su tesis doctoral. Después de eso tenemos Poesía y Ontología, después Elijah Meyer, filósofo de la interpretación. Luego le sigue una obra como Introducción a la Estética de Hegel. Después otra obra que se llama Ernest Bloch, intérprete de Hegel. Después El futuro y lo eterno, que esto es un ensayo, un artículo un poco extenso. Y finalmente corresponde a esta etapa Introducción a Heidegger. Después Arte y Utopía, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que es también un ensayo. Después Spengler, perdón, y Bloch, la relación de Occidente con la utopía y la esperanza. Bueno, no quiero aburrir con tanta. Y finalmente la introducción a Martin Heidegger, que es muy célebre,
la introducción de Bátimo a Heidegger, ¿no? Que cualquiera Y, que la ha leído siempre le ha llamado la atención la inteligencia de ese libro. Estos son, más o menos, grosso modo, las obras que van de los años 61 a la última de esta etapa, que es la introducción al pensamiento de Heidegger, que data del año 1976, por ahí. Bien, dicho eso, y según Giovanni Giorgio, recalcar sí, que estamos hablando de un Bátimo súper joven. muy joven, sí, que como decíamos recién, fuera de cámara, Sí. la obra esta del año 61, quizá probablemente Bátimo haya tenido ahí unos 23, 24 años, creo, ¿no? Habría que sacar un poco la cuenta. Pero sí, estamos hablando de un Bátimo muy joven todavía ahí. Bien, Giovanni Giorgio, esta etapa la subsume bajo el título La hermenéutica al servicio de la dialéctica. Precisamente en función de lo que estuve explicando recién, la hermenéutica todavía en él no tiene la radicalidad que alcanza en el Bátimo último, para decirlo así, o de la etapa intermedia para acá, ¿no? Y cita Giovanni Giorgio un pasaje que define, de alguna manera, la quinta esencia de esta etapa, ¿no? Que lo leo así muy rápido, donde Bátimo dice, es lícito identificar, dice Bátimo, el problema del sentido del ser con aquellos más inmediatamente comprensibles de la reapropiación del modo de los significados por parte del existente concreto. Es decir, Bátimo deja como muy en claro que todo el pensamiento que va a devenir en adelante es una preocupación por tratar de ver cómo el individuo concreto, casi kierkegaardiano, va a buscar la reapropiación entre existencia y sentido o la reapropiación de los significados dentro de un horizonte concreto. Eso es lo que va a establecer de alguna manera la quinta esencia del pensamiento de Bátimo de esta etapa. Y la combinación se va a producir, como lo dije antes, haciendo eje en el marxismo heterodoxo y en el existencialismo de Kierkegaard y apoyándose, por supuesto, en todos estos autores que nombré hace un ratito. Entonces, Bátimo, en términos formales, va a tratar de mostrar lo que se conoce como diferencia ontológica, pero lo va a ir haciendo declinar en términos materiales, ¿no? Esta diferencia entre ser y ente, por ejemplo, diferencia entre sujeto y objeto, diferencia entre particular y universal, lo va a ir llevando siempre a ese tipo de diferencia ontológica, si se quiere, a una declinación materialista. Mm. En términos de Giovanni Giorgio, Bátimo parte de un punto inicial que es un punto romántico, para decirlo de una manera muy simple, ¿no? O sea, es un problema romántico, perdón, donde se establece esta relación entre lo finito y lo infinito, y ahí él va a ir tratando de hacer cuentas con esa diferencia, digamos, entre lo finito y lo infinito, declinándolo siempre con arreglo a la salida de la alienación, en términos marxistas, pero siempre con un giro existencialista de esa salida. ¿Se entiende? O sea, como que formalmente lo que va a ir marcando de alguna manera es la tónica marxiana, la tónica de Marx en términos de alienación, pero la salida la va a buscar muchas veces todavía apoyándose en el existencialismo, vale decir, girando sobre la ipseidad o sobre el individuo concreto, que es él el que va a ir de algún modo u otro buscando esa reconciliación entre existencia y sentido en un contexto de alienación. No sé si me expliqué. A ver si te sigo. Está muchos ejes, ¿no? Porque Está bueno, estamos hablando de esta combinación de marxismo y existencialismo. Yo lo que te quería preguntar es si en los autores que él lee de la Escuela de Frankfurt ya hay algo incipiente en este punto, porque bueno, Sí, pienso en esta cuestión de la implicancia estética y demás, ni hablar. como, ¿no? Como esta idea de a través de no sé si específicamente de la obra de arte o de, bueno, esta idea de la Sí. reproductividad técnica y demás, como que marca ahí también cuál es este horizonte de proyección, cómo se establece dentro de una comunidad, qué horizonte Exacto. abre. Claro, exactamente, porque
En todo caso, las esperanzas últimas de Bátimo en términos y con arreglo a la emancipación, o sea, de cara a la posibilidad de salir de todo tipo de alienación, él lo va a poner fundamentalmente en la estética. El acento va a estar en la estética. Por eso hay un librito acá que decíamos, la estética de, me parece de Hegel, De ¿no? Hegel. Creo que era así. Hegel. No, sí. Bueno, hay toda una cuestión estética en virtud de la cual Bátimo, por ejemplo, adelanto un argumento, total podemos ir y venir con Sí, sí, tranquilidad sí, sobre sí. estas cuestiones, eh, donde Bátimo va a decir, un revolucionario en todo caso haría una revolución y ahí podemos decir que se termina de algún modo el impulso, digamos, de transformación de la realidad. En cambio, la obra de arte siempre propone mundos nuevos, ¿no? Y ahí se apoya en Heidegger y con toda esta idea de la obra de arte como puesta por obra de la verdad, ¿sí? Entonces, él ve en el artista, o en la obra de arte en particular, la posibilidad de una emancipación más dinámica que nunca es cancelada, como ocurre muchas veces en una revolución que decimos, bueno, salimos de la propiedad privada y desembocamos en el comunismo con ciertas características, ¿no? Y ahí pareciera que ya todo queda como cancelado y no existe la posibilidad de una revolución ulterior, va a decir Bátimo. En cambio, en la obra de arte se da la posibilidad de una revolución abierta nunca conclusa, nunca concluida de una vez y para siempre. Entonces, ahí ya vamos viendo que Bátimo tiene un horizonte dialéctico de pensamiento, pero la resolución no termina siendo esa ¿cómo se dice? Esa finalidad marxista, ¿no? Telos marxista, sino que tiene como un ojo puesto en la estética, en la obra de arte. Hace como mucho, lo que pasa que, por supuesto, reproducir ahora todos esos argumentos sería muy tedioso porque son varios libros y ensayos, ¿no? Mm. Donde él ensaya esta posibilidad. No sé si quedó claro Sí, lo que intento porque, explicar. a ver, también en esta cuestión hermenéutica es como que el origen de la obra de arte de Heidegger, por ejemplo, ahí termina siendo un texto clave que influencia sobre todo también a Gadamer y que, Claro, bueno, yo te mencionaba también antes esta cuestión de cómo en Gadamer retoma esta cuestión del movimiento dialéctico y termina tratando de llevar ese concepto de enajenación a la cuestión de la Auslegen y la Verstehen, de la interpretación y la comprensión, como en sí, hace este juego, ¿no? Cuando retoma Hegel de, bueno, alejarse de la propia individualidad con ese deseo inhibido y proyectarse al trabajo que forma parte de otro, es salir de lo individual hacia lo general y ese retorno a uno. Entonces uno ya se comprende y se visualiza, se prefigura, se claro, configura de otra manera, ya como exacto. Bueno, abierto. Vos después me marcabas estas diferencias, ¿no? Entre la postura quizá de Gadamer y la de Bátimo, pero sí, está esta cuestión también estética en lo siguiente, ¿no? Como Heidegger muestra que el templo griego configura el mundo cotidiano de la polis y cómo, bueno, lo encontramos también en Gadamer, esta cuestión de, y en Benjamin, por ejemplo, que la obra de arte tiene su propio mundo y comparte el mundo nuestro, el mundo del espectador, entonces también hay claro, como otro mensaje ahí a partir de la estética. exactamente, sí, Y no sí, deja de ser romántico eso. claro, tal cual, sí, 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 efectivamente es así. En Bátimo siempre está la esperanza puesta, de algún modo u otro, y de distintas maneras, con distintos énfasis en cada tratamiento que va haciendo, en los diversos libros o ensayos, está puesta la esperanza de alguna manera en la estética, en la obra de arte, como puesta por obra de la verdad con lo que eso significa en términos heideggerianos, fundamentalmente, pero sobre todo con la mirada puesta en la apertura y no cancelación de un mundo configurado de una vez y para siempre. O sea que él maneja como una especie de dialéctica que no es la dialéctica negativa de Adorno, es una dialéctica abierta, donde de en vez se van como configurando mundos, se van configurando horizontes de comprensión históricos, lingüísticos, sociales, siempre susceptibles de ser transformados, ¿sí? eh, que de alguna manera u otra establecen una dirección, pero esa dirección es participativa, si se quiere. No es, justamente de acá viene la crítica de Bátimo apoyándose en el marxismo, no es la dirección que los burgueses le establecen a la realidad para dejar cancelada la realidad en un modo de presencia definitivo,
que responde a los intereses de la burguesía, ¿sí? Entonces, toda su protesta va en contra de toda esta realidad. Por lo tanto, todo esto que estoy diciendo es conducible de alguna manera a la racionalidad moderna, ¿no? A la ratio metafísica moderna, donde se establece en todo momento, dice Bátimo, se tiene que establecer en todo momento una diferencia entre contingente y necesario, ¿no? O entre lo contingente y lo universal. Siempre va a ir jugando con estas dos categorías, reflotando la contingencia en todo momento por sobre la noción de universalidad. Y ahí empieza a mezclar precisamente marxismo y existencialismo. Ahí donde empieza a acentuarse en Bátimo esta relación. Pero acá una cosa que es muy importante, que es lo que marca efectivamente el tiempo del periodo de Gianni Bátimo I. La praxis para Bátimo está totalmente por encima de la teoría. Esto es fundamental para él. La praxis es justamente en virtud de ella donde se desarrollan ulteriores pensamientos que van modificando una realidad donde yo ya estoy, pero no hay una preponderancia o una prevalencia de la teoría por sobre la praxis. No sé si va quedando claro lo que digo, Sí, ¿no? este punto sí, sí, Ahora, sí. esa praxis es central para él porque es la manera en que el objeto deviene histórico, donde se puede dejar claramente determinado que el objeto, del objeto que sea, digamos, deviene histórico, que tiene una historicidad eh, que no puede ser soslayada, no puede ser pasada por alto, ¿sí? Por la teoría. Siempre acá el énfasis está en la praxis histórica, en la relación de la historicidad con la praxis para Bátimo, ¿no? Esto es fundamental. O sea que no hay una teoría, incluso en términos de marxismo más ortodoxo, más rígido, si se quiere, que vaya determinando la praxis con arreglo a una síntesis final, ¿no? Sino que esas síntesis siempre son parciales y siempre son contingentes. La contingencia está por sobre la noción de lo universal o la noción de telos final que siempre propuso, bueno, tanto la dialéctica Aufhebung de Hegel como asimismo también la dialéctica materialista marxista, ¿no? Sí. Entonces, el énfasis para Bátimo es caminar en la praxis y en virtud de esa praxis ir reconstituyendo o redefiniendo el objeto y el sujeto en una dialéctica entre los dos que nunca queda cancelada de una vez para siempre. No sé si hasta ahí más o menos Sí, estoy siendo... la teoría va corriendo atrás a esta praxis. Sí, em, y después cuando mencionabas esta idea también de lo contingente y lo necesario, que es un clave fundamental de la problemática del idealismo. claro, Digo, claro. porque yo te iba a preguntar, siendo Parkinson también este maestro de Bátimo y demás, y esta preocupación en algún punto de la libertad también, ¿no? Si Schelling jugaba algún rol clave o importante o si mantiene más por la vía de Hegel para, para desarrollar estas cuestiones, Bátimo. Sí, yo diría que Bátimo todavía en este periodo se apoya demasiado, si se quiere, en la dialéctica hegeliana, que no lo logra resolver de una manera como nosotros estamos acostumbrados, a los Hegel, digamos, pero absorbe de alguna manera como motor de análisis y como motor de transformación de la realidad la dialéctica. Y la hermenéutica se mueve dentro de esa dialéctica, pero todavía no tiene esa radicalidad ya que después deviene nihilista, ¿no? Sí. Porque justamente el nihilismo deviene justamente algo que es un resultado de la hermenéutica. De eso lo vamos a ver después en otra vuelta, en la superación que Bátimo hace de su propio pensamiento, superación siempre como profundización de esto que estamos diciendo. Pero la dialéctica hegeliana de alguna manera va como coloreando este motor de análisis de Bátimo. Porque de Pero hecho, él, sí, esa finalidad última, ese telos porque hegeliano que tanto hemos trabajado, ¿no? de hecho, este movimiento dialéctico se aplicaría al propio proceso de su pensamiento también, ¿no? En algún punto, de cómo él va Claro, concibiendo este avance o este devenir histórico, en algún punto también esa continuidad que habría en su pensamiento
este cambio de perspectiva, de posicionamiento, para Sí. analizar quizás una misma preocupación que lo inquieta a él desde el principio, ir buscándole, ¿no? Otro enfoque. Sí, lo que pasa que la resolución que le va a dar todavía en este tiempo, en esta etapa, por eso ahí está la mezcla entre existencialismo y marxismo, todavía juega un rol demasiado, diría yo, individualista. O sea, es como que se esperaría de alguna manera, por eso también hay un análisis que él cita con frecuencia de la masa en fusión de Sartre, que aparece en Dialéctica, no me acuerdo cómo era el libro de Sartre ahora, bueno, ya me va a venir el título de ese libro, donde trabaja todo el problema marxista de una manera muy profunda, Sartre, el tema de la revolución y demás, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, se me escapó. Ah, un libro de Eh, Sartre. un libro de Sartre que Bátimo cita para aludir a esta idea del grupo en fusión, como que cada uno de alguna manera fusionado, pero cada uno desde sí conspirarían o convergerían en un único sentido, ¿no? Pero no hay tanto como un énfasis grupal a priori, sino que lo grupal deviene después, como de alguna manera por la amalgama de las individualidades que todas se coordinan con arreglo a algo. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, 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 sí. ¿Eh? Y, Bien. y Entonces, aparte están ¿qué esas dos posicionamientos entre porque está esta cuestión existencialista desde Kierkegaard y también de Sartre. O sea, ahí. Por eso, exactamente, claro, porque viene como una beta sartreana que tiene mucho que ver con este grupo en fusión, que no es tanto, insisto, el aspecto comunitario, cuanto a la individualidad que se hace cargo de sí misma, para decirlo de una manera simple, como que si muchas individualidades haciéndose cargo de sí mismas coincidirían o convergerían en una transformación, ¿se entiende? Pero Pero eso porque ahí en algún punto hay también como una cuestión de imperativo categórico kantiano, ¿no? De que en cada decisión que yo tomo estoy postulando un modelo de hombre. claro, de todas maneras, él con todo ya en ese momento no tampoco lo pensaba así, ¿eh? No lo pensaba de manera kantiana. Ya de alguna manera hay críticas al kantismo también en Bátimo en esta etapa, por supuesto, ¿no? Mm. Porque precisamente estamos en la primera etapa de Bátimo, donde de alguna manera u otra él empieza como a... No está un pensamiento individual formado, pero está como en germen y va muy lentamente vertiendo ciertas categorías que después van a quedar como más claras. Y él mismo después, por ejemplo, para decirte algo, cuando él escribe El sujeto y la máscara, este libro tan interesante sobre Nietzsche y el problema de la liberación y de las cadenas, un libro muy interesante, pasando un determinado tiempo, por ejemplo, este libro, El sujeto y la máscara, lo leo en el año 74. Después, en el año 81, 7 años después, al escribir Más allá del sujeto, Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica, en la introducción a ese libro, Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica, Más allá del sujeto, Bátimo critica el énfasis dialéctico, ¿sí?, que le había puesto al Übermensch, al superhombre o ultrahombre, como él traduce, que manejaba en la teoría de este libro El sujeto y la máscara. Él mismo muestra que había como demasiado gusto dialéctico, demasiado, así lo dice, él estaba demasiado contaminado dialécticamente ese libro, porque en ese libro el Übermensch para Bátimo era aquel sujeto capaz de vivir la reconciliación entre existencia y sentido de una manera plena. Pasando el tiempo, cuando entremos en la etapa de Gianni Bátimo II, él va a mostrar que en realidad lo que tiene que ocurrir es justamente lo contrario. Nunca llega a la reconciliación y la hermenéutica lo que nos ayuda es a lidiar con la diferencia, para decirlo de un modo sencillo. Entonces, lo que intento decir es que en este primer Bátimo, en el Gianni Bátimo I, el énfasis es un materialismo dialéctico a lo Marx, por supuesto que hay cosas de Hegel, ni hablar, pero sobre todo la resolución es en términos de emancipación con arreglo a liberar a la cultura de la alienación. Ahora, la salida de eso la busca enfáticamente en el individuo kierkegaardiano o, por ejemplo, él va a comparar
mezclándolo ahora con Heidegger, que le agrega esa dosis. Él va a decir que la existencia auténtica de Heidegger no es ni más ni menos que la sociedad burguesa para decirlo casi hegelianamente, que se autoconoce a sí misma a través de una realidad que ella impone. ¿Me explico, no? Eso lo va a decir Bátimo. Ahí hay categorías de Hegel dando vuelta, ¿no? Sí, sí. Entonces, toda No, esa aparte, materialidad. esa cuestión crítica me remite a un texto de Bakunin que se llama Dios y el Estado, Ajá, también va con toda esta cuestión de, eh, termina hablando del amor como esta cuestión que va generando una relación real, de un vínculo real entre los seres humanos, y va sí, criticando a todos estos órdenes establecidos a partir de la figura del Estado y de Dios como esta cuestión de dominación y de que toda esta resolución de las necesidades responden obviamente a una aristocracia, ¿no? Esto que exacto. vos me estabas mencionando, sí, sí, sí. Claro, acá yo lo que intento reflejar con esto es que Bátimo lee, por ejemplo, la existencia auténtica de Heidegger con categorías del marxismo. ¿Se entiende? Claro. Ahí se mezcla claramente el existencialismo con el marxismo. Estoy tratando de reflejarlo porque a veces no tenemos tiempo y esto requiere desarrollos, lectura, leer párrafos, explicar, pero bueno, No, hacemos lo que bueno, podemos acá en esta. a ver, es una invitación, el diálogo es una invitación a que después cada uno vaya y busque el tema que le interese el libro y lo lea, ¿no? Exactamente, sí, yo acá lo que hago es anoticiar así, grosso modo, acerca de las lecturas que el Gianni Bátimo uno propone, por ejemplo, de manera, desde la dialéctica, justamente marxista, sobre la existencia auténtica. Eso creo que quedó claro. Y después, lo que es la existencia inauténtica, justamente para él va a ser precisamente lo contrario, una existencia escindida de su sentido, contingente, precaria, esclava de alguna manera de un devenir sin rumbo, De la que puede inmediatez. encontrar, la De la inmediatez inmediatez. exactamente, que puede encontrar de alguna manera u otra ciertos visos de resolución o de reconciliación con el sentido a través precisamente del ser para la muerte que Heidegger propone. El hacer cuentas de alguna manera estando en un horizonte que yo no puedo manejar, porque el sujeto ahí todavía es alguien que no se ha apoderado de sí mismo, sino que de alguna manera es esclavo de un sistema, para hablar con una palabra un poco más actual, si se quiere, y la única manera que él tiene de llevar adelante una reconciliación entre su existencia y el sentido es una reflexión que está ordenada en el esquema del ser para la muerte de Heidegger. Entonces, el hacer cuenta con la propia existencia de cara a la propia finitud es lo que de alguna manera, en términos existencialistas, heideggerianos, pero mezclado con Kierkegaard, puede permitirle al sujeto poder decir que está en padronanza, en dominio, de algún modo, siempre relativo, de su propia existencia y vivir, que esto es lo que Bátimo todavía tiene muy acentuado, la reconciliación entre existencia y sentido. ¿Se entendió lo que intento decir? Porque Sí, hay sí, como una mezcla de pasa categorías. que convergen un montón de elementos. Exacto, por eso, a mí se me complica un poco explicarlo porque hay una convergencia que viene Kierkegaard, está la existencia auténtica e inauténtica de Heidegger y la lectura dialéctica marxista en términos materialistas, ¿no? Entonces, pasándolo en limpio, la configuración de existencia auténtica no sería ni más ni menos que el reflejo de los intereses de la burguesía, de la clase hegemónica, que perpetúa, acá viene la cuestión de la ontología, tratando de hacernos creer que el verdadero ser es lo que ellos nos dicen, la existencia inauténtica es simplemente vivida como la más pura inmediatez, la relación con la más pura inmediatez, y lo único que le queda al sujeto dentro de esa existencia es ver cómo mide una reflexión de cara a ese ser para la muerte de Heidegger y cómo hace cuentas de alguna manera en términos individuales, ¿no? Con toda esta situación, pero sin tener la potestad, ni el poder, ni el dominio para romper esa estructura hegemónica de control, si se quiere, o esa estructura burguesa. Entonces, una de las maneras también que Bátimo va a agregar ahí va a ser precisamente a través de la estética, por eso dos de los libros de Bátimo que dice Giovanni Giorgio que reflejan bien ese movimiento son
el concepto de acción en Aristóteles y poesía y ontología, porque ahí pone de alguna manera u otra en juego una praxis de transformación de la realidad en términos estéticos, que eso también, por supuesto, ¿por qué en términos estéticos y por qué de esa forma? Porque precisamente la estética, va a decir Bátimo acá, permite mostrar que la realidad no es algo natural. Este concepto lo va a acompañar hasta ahora todavía, ¿no? No es algo natural, sino que es algo espiritual, es producto de la cultura y el arte es uno de los aspectos que nos permitiría disolver la hegemonía de ese concepto de natural o esa tendencia a la naturalización de las configuraciones epocales, para decirlo de otra forma. Entonces el arte, en su dinámica más espiritual, si se quiere, como producto justamente de la cultura, permite mostrar que hay otros mundos posibles que pueden configurarse y reconfigurarse, que muestra que la realidad es susceptible de ser transformada, que no tiene por qué ser así de una vez y para siempre. ¿Me explico lo que digo, no? Ahí yo Entonces, lo pienso en rol. esta cuestión de Nietzscheana del arte, va también que aparece, ¿no?, en esta idea del genio creador, Sí, los disruptivos que crea escuela, ¿no? Rompe con las reglas establecidas, crea escuela y esta cuestión de la originalidad y demás, y que tiene que, sí, hay una relación también desde lo estético de algo novedoso, original que aparece y al mismo tiempo de la vía moral es que estás rompiendo con las normas y la ley, con la técnica establecida, y estás, o sea, rompiendo con eso y para poder crear algo nuevo al mismo tiempo. exacto. Además, también ahí Bátimo asume de alguna manera lo que se conoce como la genealogía nietzscheana o la crítica corrosiva a la sociedad burguesa. Todos estos elementos van todos juntos. Por ejemplo, va toda una dimensión estética, va toda una puesta en discusión precisamente del marxismo más ortodoxo. Hay toda una dialéctica, pero que no está eh, identificándose su telos con lo que la burguesía propone, porque justamente la burguesía sería la que nos llevaría en una dialéctica hacia un final que sería o la idea de progreso que alguien establece, o lo que quiera que tenga esa dimensión hegemónica y de control, ¿no? Y, Entonces, la crítica corrosiva de la genealogía nietzscheana, por ejemplo, es algo que Bátimo va a utilizar fuertemente también para poder llevar adelante esta desestructuración o esta transformación de la hegemonía burguesa en términos de presencialidad, de la cultura. Por eso también acá está todo este problema de la ontología, que después de a poco Bátimo, por ejemplo, va a interpretar a Nietzsche como todo el pensamiento de Nietzsche como ontología hermenéutica, bajo el mote de ontología hermenéutica o bajo el calificativo de ontología hermenéutica, que ese es otro tema, sí, sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. ya empieza de alguna manera acá, a través de esta crítica, a mostrar la diferencia, si se quiere, ontológica, que se puede articular a través del arte, mostrándonos que hay otra realidad que no necesariamente tiene que ser esta que nos dicen que debe ser. Claro, es que en ese proceso creativo y que rompe con las reglas establecidas, está jugando justamente la libertad del artista. Exactamente, Y con exacto. a partir de esa obra de arte que establece y que la ubica en algún lugar de la comunidad, es un mensaje también para el espectador, ¿no? Claro, claro, pero también una manera de romper con, ¿cómo decirlo de una manera simple? Con la percepción que siempre se tiene de que todo es naturalizar, con esta inercia a naturalizar una realidad. El artista al espiritualizarla, al mostrarnos algo como producto de la cultura, nos deja de alguna manera esta interpelación para decir, bueno, esto lo podemos modificar, esto no siempre fue así, esto Claro. está siendo así porque alguien dice que es así. Mm. Entonces, Aparte, la ahí artista puede desarrollar. habría también una cuestión para pensar, porque decir, bueno, por más que también en un efecto de libertad y en un proceso creador genial que se establezca una obra de arte que rompa con lo establecido, nosotros en definitiva tenemos como formateados con determinadas categorías impuestas culturalmente para igual mirarla no sé si sesgada, pero sí de una sola perspectiva esa obra. Sí.
Sí, claro, exacto. O neutralizarla de alguna Por, manera en e- su poder por eso también muchos transformador. insisten con esta cuestión de, bueno, también se necesita de una educación del ojo o del espectador en Claro, general para poder este, percibir y estar abierto a ese mensaje. sí, 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 tal cual. No sé si quedó más o menos claro lo que yo traté de explicar, que como estarás viendo, se mezclan como muchas corrientes y después faltaría también otras cosas más, pero digo dos palabras, por ejemplo, la idea que Bátimo asume de Bloch en este libro Principios de Esperanza. ¿Sí? En Principios de Esperanza, Bátimo hace una articulación del novum, de esta categoría del novum, es decir, aquello que no tiene a priori una determinación específica, y en virtud de eso, mirando hacia eso, podemos encontrar una emancipación respecto de lo que está configurado ahora. Bueno, para Bátimo, por ejemplo, y ahí también viene esta idea de Benjamin, Dios de alguna manera u otra es ese novum, capaz de romper esta dialéctica que ya trae un sentido hegemónico y de algún modo descalabrar todo ese orden establecido a priori con una dirección específica que también nos tendría que conducir específicamente a un lugar que alguien quiere. Toda esa meditación es puesta y llevada adelante por Bátimo en este artículo tan interesante y muy fascinante para mí que se llama El futuro y lo eterno. Vos fíjate que la noción de futuro, en términos dialécticos, queda de alguna manera para Bátimo puesta en precisamente la idea de lo divino, de un cristianismo que juega una trascendencia horizontal de Dios, rizomática, no vertical. Es decir, Dios, como lo va a decir en uno de los últimos artículos, uno de los últimos libros que se llama Dio la posibilidad buena, Dios la posibilidad buena, Dios es la posibilidad que no tiene de alguna manera una calificación a priori determinada, pero se presenta como esa posibilidad que de algún modo u otro para todos en un determinado momento puede hacer que las cosas nos vayan mejor. Esto lo va a decir Bátimo en ese ensayo El futuro y lo eterno, pasando revista a Heidegger, hablando de Kierkegaard, bueno, de la escuela de Frankfurt, de Nietzsche, es una mezcla de cosas fascinante, pero intento decir con esto que vos, como verás, el pensamiento de la dialéctica está, para simplificar esto, ¿no? Pero está la escuela de Frankfurt metiendo de alguna manera su condimento, el existencialismo de Kierkegaard y una lectura dialéctica de la existencia auténtica e inauténtica de Heidegger. ¿Sí? Todo esto en Bátimo va junto y cuando pasa a Bátimo 2 empieza a potenciarse en un giro nihilista hermenéutico, muy acentuado. Ahí donde la hermenéutica adquiere una radicalidad ulterior que no tenía acá, porque acá de alguna manera la función era servir a la dialéctica, como que repensar las cosas, pero siempre en un plano dialéctico, no, no se podía correr de la dialéctica Bátimo todavía ahí. No sé si ha quedado claro todo lo que dije porque son como muchas cosas. Y bueno, mira, ya nos queda este último minutito para ir cerrando y agradecerte, pero es para escuchar la charla 2 o 3 veces, tomar nota y después ir a buscar los elementos. Así que no me queda Sí, más creo que sí. que agradecerte, Carlos, por tu tiempo y por compartirnos todo esto, que la verdad no es un material que uno encuentre por las No, redes. no, 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 para nada. Por eso aliento a aquellos que estén interesados en el pensamiento de Bátimo que no se queden con las cosas que les cuentan por ahí, ¿viste? Que lo simplifican y que estudien y que indaguen y se van a encontrar con cosas fascinantes, muy, muy interesantes, que les va a llamar mucho la atención y los va a interpelar y los va a obligar a estudiar un montón de otras cuestiones, ¿no? Muchísimas Así que gracias, bueno, esto Carlos. lo único que puedo decirte en lo tocante a la transmisión de estos conceptos que intentamos decir acá de Gianni Batti